Creo que este libro da para hablar muchísimo, entonces directamente empezamos a toda pastilla, si os parece. Bueno, va a acompañarme, bueno, yo soy José Andrés Rojo, periodista del País, y bueno, y me va a acompañar Aurea Molto, periodista también y directora de Política Exterior, para presentar el libro Delirio Americano de Carlos Granés. Carlos Granés es ensayista. Por situar algunos títulos que ha publicado, uno de ellos ganó el Premio Isabel de Polanco, con el que, digamos, dio el empujón fuerte, que es El puño invisible, que trata de las vanguardias. Luego, más adelante, hizo otros dos, Salvaje de una nueva época y La invención del paraíso. Y, finalmente, igual hay alguno más en el camino, pero tenemos este de Delirio Americano, que es del que vamos a hablar ahora. Bueno, quiero agradecer a Casa América que nos permite estar a todos aquí, y a la editorial Taurus, hombre, Juan Cruz. Bueno, si queréis empezamos. Ahora, si te doy la palabra, si quieres tú decir alguna cosa más, y nos ponemos ya al tajo. Bueno, pues yo solo voy a hacer un comentario y una presentación muy breve del libro de Carlos, que yo creo que mejor nos lo puede contar es él. Pero quiero comentarle que yo tuve mi primer encuentro con América Latina como realidad política informativa cuando terminé la carrera de periodismo y estuve haciendo unas prácticas en la agencia EFE. Era a finales de los 90 y en ese momento EFE había puesto una sección específica sobre América Latina, y era el momento, ¿no? Era el momento de las inversiones españolas allí, el momento de Fernando Enrique Cardoso, de Menem, digamos, de una esperanza democrática muy fuerte en América Latina, ¿no? Entonces yo terminé estas prácticas y me matriculé en un doctorado sobre estudios latinoamericanos contemporáneos, es decir, todo lo que pasó en América Latina desde 1898. Un doctorado que hoy ya no existe en España, un doctorado hecho con varias universidades latinoamericanas, donde había un montón de estudiantes latinoamericanos. Y para mí fue un shock llegar allí y encontrarme con los estudiantes latinoamericanos. En primer lugar, porque todos hablaban mucho mejor que yo, todos eran mucho más cultos que yo. Y sobre todo, una cosa que me impresionó muchísimo es que estaban tremendamente politizados. Ellos ya hablaban del neoliberalismo, de los riesgos de la globalización. Yo tenía que leer las notas de las notas a pie de página para enterarme qué estaba pasando, ¿no? Y he pensado mucho en ese momento mío, cuando leía el libro de Carlos, en primer lugar porque habría sido para mí utilísimo tener toda esta descripción, esta explicación sincronizada y ordenada de lo que ha sido lo que él llama el largo siglo XX en América Latina, ¿no? Que él lo abre en 1898, ciertamente hay un consenso que es así, y lo cierra con la muerte de Fidel Castro en 2016, ¿no? Para mí ha sido un gusto leerlo, ¿no? Yo creo que es un libro para entender y conocer la América Latina de hoy, que no se puede entender ni conocer sin la América Latina de ayer, ¿no? Y luego también para entender muchas cosas de España, porque hay una lectura diferente, y esto lo comentaba con Rojo. Si quien lo lee es un latinoamericano, quien lo lee es un español. España está totalmente en la sombra en este libro, no es el objeto de este libro, pero precisamente porque no está ni es el objeto de este libro, yo me he sentido muy apelada a lo que estaba pasando en España cuando sucedían las muchísimas cosas que cuentas y que pasan en este libro, ¿no? Yo creo que es un libro que abruma, es un libro extraordinario, que ilustra, que divierte también, es un libro muy fascinante, no es un librito, ni en forma ni en fondo, en absoluto. Es tan serio como apuntan todas sus páginas, no sobra ninguna de ellas.
y no se hacen, quieres llegar hasta el final. Yo me he saltado partes, he ido al final y luego he vuelto lo que me había dejado porque quería seguir ese relato ordenado que haces, ¿no? Y no te voy a quitar más tiempo y me gustaría que empezases a contarnos, porque en el libro, desde el principio, el libro es una búsqueda, supongo que como cualquier libro, ¿no? Pero realmente es una búsqueda que todavía permanece en América Latina y que han hecho muchos en América Latina, ¿no? ¿Qué es lo que se busca realmente? O por lo menos, ¿qué buscabas tú y qué te has encontrado al escribir el libro? Bueno, primero quisiera reiterar mis agradecimientos a Casa de América, a ti, Aurea, a ti, Rojo, por aceptar presentar mi libro y acompañarme hoy en un día realmente especial. A Elena y a la editorial Taurus, a Alfonso también, desde luego. Muchísimas gracias. Y a ustedes también por estar aquí, acompañándome en el lanzamiento de este libro. A ver, yo empecé a escribir este libro porque no entendía, sencillamente. Yo creo que uno de los vicios del ensayista es no soportar no entender. No soportar no entender los contextos culturales y políticos en los que has crecido, en los que, digamos, te afectan permanentemente la vida, ¿no? América Latina era para mí una incógnita. Habían muchísimas cosas que realmente yo no comprendía. Tenía en la memoria una cantidad de nombres, de personajes, de eventos, de fechas aisladas, que no podía relacionar unas con otras, que no sabía por qué habían ocurrido como habían ocurrido, qué impacto habían tenido, qué influencia tenían en el presente. Entonces, mi interés fue desandar el camino, volver hacia los orígenes del presente y buscar ciertas fechas que tuvieron un impacto trascendental en el devenir histórico y cultural del continente. Y fue así como me encontré con tres momentos clarísimamente importantes y diferenciados, que fueron justamente la fecha 1898, 1959, 1930 y después 1959. Son tres momentos en los que América Latina se juega su destino. Son tres momentos en los que ocurren ciertos cataclismos políticos que tienen una repercusión directa, no solamente en la política, sino en la cultura, y que detonan búsquedas intelectuales, proyectos políticos, que exacerban la imaginación latinoamericana hasta el punto del delirio que a veces produce cosas maravillosas en el campo de la cultura y cosas desastrosas en el campo de la política. Entonces, ese fue más o menos el recorrido o la estrategia que usé para escribir este libro. Buscar momentos determinantes en la historia, acotarlos, son las tres partes que contiene el libro, acotarlos, entenderlos y ver cómo se relacionaban una etapa con la otra. Y así pude hacer un rastreo general de, en efecto, el largo siglo XX latinoamericano, que empieza cuando España sale de América Latina en 1898, cuando España pierde sus últimas posesiones coloniales y entra en la ecuación Estados Unidos, y todas las angustias existenciales de los latinoamericanos cambian. Ya la amenaza no es el imperio español, ya el odio no va dirigido contra la madre patria, sino contra Estados Unidos, y por el contrario, aquello que se detestaba hasta hace poco empieza a ser objeto de una cantidad de nostalgias, de fantasías, de añoranzas, ¿no? Es un momento crucial. Sí, un elemento fundamental que yo creo que es importante para, digamos, como estrategia para contar todo lo que ha sido latinoamericana es este contacto entre, digamos, el mundo de la política y el mundo del arte. Y una figura que es con la que inicias el libro, que es la de José Martí, que es
al mismo tiempo poeta y revolucionario. Yo creo que esta mezcolanza que se da en, digamos, ciertas élites que van a ser las conductoras del país, tanto en términos intelectuales como políticos, es uno de los elementos esenciales que ilustra tu libro. Me gustaría que contaras un poco en esa primera fase el peso que tienen las vanguardias. Es decir, se ha ido España y el latinoamericano empieza a mirar a Estados Unidos y ¿qué le dice? ¿O cómo se posiciona? Claro, hay que tener en cuenta, hay que imaginarse lo que significa la llegada del imperio yanqui en el Caribe, ¿no? La colonización de Puerto Rico, la amenaza sobre Cuba, la presencia en Centroamérica. Esto genera una cantidad de ansiedades en los latinoamericanos que por primera vez, o no por primera vez, pero con mucho ahínco, se empiezan a preguntar o nos empezamos a preguntar qué carajo somos. Es decir, cuál es la identidad latinoamericana y cómo hacemos para crear un cordón sanitario que nos evite el contagio yanqui, el contagio estadounidense. Hay toda una cantidad de valores yanquis que empiezan a ser, digamos, la némesis de lo latinoamericano, ¿no? El pragmatismo, el utilitarismo, el desarrollo tecnológico, incluso hasta la democracia, empiezan a verse como algo ajeno, porque lo nuestro empieza a decirse hacia 1900, es otra cosa. Nosotros somos seres espirituales, estamos en contacto con el misterio divino, entendemos el genio de la poesía, no nos interesan los puentes y los bombillos, sino el genio creador de Rubén Darío, ¿no? Empezamos a buscar aquello que nos diferencia de Estados Unidos, y esa es una de las preocupaciones esenciales del modernismo poético en América Latina. Después esa preocupación toma diversos rumbos y llega en efecto la vanguardia latinoamericana. El cubismo, el futurismo europeo golpean con mucha fuerza la sensibilidad de los jóvenes poetas latinoamericanos y surgen una cantidad de experimentos fascinantes, ¿no? La mayoría de ellos tienen como objeto entender o construir una identidad latinoamericana. No, lo curioso de estas aventuras de la vanguardia es que, aunque todas buscaban aquel elemento común de lo latinoamericano, lo que encontraron fue justamente elementos más bien raigales y locales, ¿no? Por ejemplo, es el momento en el que surge el indigenismo, el momento en el que hay un eco extraño. Sí, ¿no? Soy yo, ¿no? Es cada vez que hablo yo. Es el momento en donde, buscando esa identidad que nos proteja y nos diferencie de lo yanqui, se empiezan a crear proyectos como el negrismo en el Caribe, que tiene como personaje esencial y reivindicativo al negro. En la sierra peruana, en Puno, por ejemplo, surge un movimiento que es el andinismo de vanguardia, que reivindica al campesino de la sierra, al quechohablante. Pero en Argentina, los criollistas empiezan a ver al gaucho como el ADN de la identidad latinoamericana, ¿no? Entonces, un proyecto que pretendía unificar al continente acaba más bien fragmentándolo en identidades regionales y en identidades muy locales, muy basadas en el personaje vernáculo que se intentan, digamos, universalizar para convertirse en símbolo de lo latinoamericano. Este es un esfuerzo un tanto fallido, porque en realidad lo que fomentó, lo que potenció fueron los nacionalismos, los distintos nacionalismos, que son los que, digamos, preparan cierto terreno cultural para lo que viene después, que es el nacionalismo en política, ¿no? Sí, perdona. Lo que llama también la atención a lo largo del libro es que se percibe que durante todo ese siglo las élites, estas élites que fueron las que impulsaron los distintos experimentos,
sobre una sociedad que se presenta, que está muy ausente en el libro, que no se sabe realmente cuál es el agente político sobre el que sucede todo esto, ¿no? Pero esto podemos hablarlo sin otra pregunta. Pero contaron, las élites políticas, ¿no? O los visionarios contaron con muchísimos recursos intelectuales, es decir, con todo el relato, el apoyo, la estética que le dieron los intelectuales. Contaron en la mayoría de las veces con todo el respaldo de los militares, ¿no? Con todos los recursos que tenía el país, ¿no? Y al final del siglo llegamos a que realmente en ningún país latinoamericano hay, bueno, no hay ninguno. Tenemos el caso que tú mencionas también, digamos, Costa Rica, podríamos decir hoy, y en su momento incluso Venezuela también, donde no llegan, después de toda esta búsqueda y contando con todo este respaldo y además con una sociedad que no está presente aquí, pero que sí, digamos, que fue bastante favorable o dispuesta a aceptar lo que le llegase de las élites, ¿no? No llegaron a construir, primero, no aparecen demócratas en todo esto, verdaderos demócratas, no se crean instituciones y no llega a construirse los cimientos de una democracia en ninguno de los países. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa mientras tanto? Sí, ese yo creo que es el gran drama latinoamericano, o el gran drama que yo me encontré. Yo no era muy consciente de eso. Fue algo de lo que me fui dando cuenta a medida que investigaba. Por X o Y motivo, ya explicaré cuáles son ese X y ese Y, en América Latina no tuvimos mucha confianza en la democracia. Por lo general la vimos como algo ajeno, extranjero, o algo vetusto, como algo pasado de moda, como algo muy propio del siglo XIX que debía ser superado por los tiempos modernos. Lo vimos como algo ajeno precisamente porque era yanqui, porque la democracia liberal era un producto norteamericano que regía la sociedad norteamericana, que regía las instituciones norteamericanas, que además, desde la visión de José Enrique Rodó, arielista, de los modernistas latinoamericanos, fomentaba la mediocridad, la vulgaridad del número, una cierta igualdad sin idealismo, sin elitismo intelectual ni espiritual. Esto fue una idea que tuvo una influencia brutal en América Latina y que tuvo consecuencias muy nocivas, porque a lo que aspiró fue a buscar una democracia distinta a la sajona, una democracia distinta a la liberal, y el resultado fue una reivindicación del caudillo autoritario del siglo XIX, ¿no? Fue una reivindicación sobre todo del doctor Francia, por ejemplo, un caudillo ilustrado que no daba libertad, ¿no? O que buscaba primero controlar la anarquía, aplastar cualquier disidencia, cualquier fragmentación, para que la libertad no se consiguiera de forma revolucionaria, sino de forma adaptativa, por cambios graduales y después de un proceso de lo que llamaban unificación de la raza o estabilidad de la raza, control de la anarquía, asfixia del caudillismo, ¿no? Entonces, por ese lado, teníamos, ese es el X, digamos, una de las razones por las cuales la democracia no prendió. La otra, la Y, tiene que ver más con el ímpetu de los jóvenes vanguardistas de los años 20. Estos jóvenes están más familiarizados con la vanguardia europea, sobre todo con el futurismo. Futurismo, lo sabemos, tampoco era un movimiento cultural proclive a la democracia, más bien es el fermento del fascismo italiano. Este movimiento consideraba que la democracia sencillamente era una cosa vetusta, ¿no? Decía Huidobro, es un colchón de papeles dormidos, es una forma de gobierno paquidérmica que no produce cambios rápidos, que son los que necesita América Latina, que está totalmente burocratizada, es lenta, es pasadista. Eso estaba bien quizás para el siglo XIX, pero para el siglo XX, el siglo de la máquina y de las revoluciones y de las masas, desde luego que no. Desde luego que se necesitan otro tipo de experimentos políticos, mucho más audaces, mucho más viriles y mucho más poderosos.
Entonces es el momento en donde América Latina empieza a coquetear de forma explícita con el proyecto de Mussolini. Y si uno observa la historia de entre 1930 y 1945, en América Latina era muy difícil encontrar un demócrata, en Venezuela y en Costa Rica. Pero en el resto, en Colombia quizás, pero en el resto de América Latina era muy difícil encontrar gente realmente convencida y dispuesta a defender la democracia, ¿no? Por lo general sus referentes eran Mussolini, cuando no directamente Hitler. Sí, te corto un pelín porque hay, digamos, dos vetas que luego van a ir, que van surgiendo en tu libro, que yo no sé si tienen que ver con el delirio, sino con otra palabra que puede ser algo así como el veneno, ¿no? Entonces, acabas de tocar uno y luego seguramente iremos al otro. Es decir, este es el veneno del fascismo, el veneno del nazismo. Huidobro, que tuvo esta exaltación, más adelante se arrepentía, y lo citas en el libro diciendo todos somos responsables de haber sido un poco nazis, ¿no? Entonces ese componente, pero claro, aquí lo que para mí es importante y que trasladas muy bien en tu libro es la fascinación por ese proyecto, ¿no? Es decir, somos amigos de los alemanes y de los italianos porque están en contra de Estados Unidos. Y como nosotros estamos en contra de Estados Unidos, estamos fascinados con sus proclamas, con su defensa de la raza, porque nosotros también tenemos nuestra propia raza que tenemos que defender, y eso producía un elemento de exaltación que luego envenenó, fue, digamos, posiblemente el primer veneno que entra en Latinoamérica. Y aparece, por darte otro pie, esa segunda parte donde un eje muy importante es el peronismo, ¿no? Entonces, fascinación por Mussolini, Perón termina aquí alojado por Franco, y luego iremos al otro veneno. Pero, ¿qué pasa con ese momento? ¿Cómo surge este fenómeno? Que bueno, que quiero decir que yo no sé si es el que ha contagiado ahora mismo a todo el resto del mundo, ¿no? Sí. Bueno, es interesante entender, como introducción a la respuesta, por qué el futurismo tuvo tanto auge en América Latina. Es decir, el futurismo es un movimiento cultural que apela directamente a la identidad. Es un dopaje identitario, es una recarga cafeínica del yo, ¿no? Es decirle a una comunidad humana que son los más fuertes, los más vigorosos, los más sanos moralmente, los que están más en contacto con los tiempos, digamos, los llamados a gobernar, ¿no? A imponerse frente a los demás. Esto surge en Italia en gran medida por el miedo que le tenían al imperio austrohúngaro. Es decir, la amenaza de un imperio es la que hace que los poetas digan, no carajo, tenemos que reivindicarnos a nosotros mismos porque tarde o temprano tendremos que fajarnos con nuestros enemigos en el campo de batalla. Necesitamos llegar dopados espiritualmente al combate con el enemigo. Y en América Latina pasa exactamente lo mismo, sobre todo en el Caribe, donde uno de los países donde el futurismo más impacto tiene es justamente Puerto Rico. Y tiene una razón lógica. Puerto Rico es una colonia. Puerto Rico ha perdido su independencia y lo que más necesita es reivindicar una identidad que lo vincule al resto de América Latina y lo separe de Estados Unidos. El futurismo entonces es justamente eso, el doping espiritual que exalta a los jóvenes y los llama al combate. Y en efecto, la vanguardia futurista puertorriqueña, que fue el atalayismo, pasó rápidamente de hacer poemas y hacer manifiestos a la acción, es decir, al combate directo con las fuerzas de ocupación, al asesinato, es decir, a la acción bélica, y acabó eso en una trifulca y los líderes del atalayismo en una cárcel de Atlanta, ¿no? Incluso, rezago de eso fue un intento de matar a Roosevelt, y después fue el comando de Lolita Brown en los 50 que entra al Capitolio a disparar. El primer ataque al Capitolio después de, o antes del que presenciamos hace un año.
Entonces, el futurismo daba eso, y lo mismo pasó, por ejemplo, en la región de los Andes, ¿no? La población andina, en su rivalidad con la población costera, con Lima, se envaneció gracias a las ideas futuristas para reivindicar la identidad serrana, andina, contraponerla a la limeña y decir, no, nosotros somos mejores, ¿no? Este clima identitario, tan fuertemente identitario, es la antesala a lo que va a venir en 1930, que es la llegada de una cantidad de caudillos, por lo general venidos del ejército, que van a dar golpes de Estado, que van a vender como revoluciones, o que van a legitimar como revoluciones, y que van a sembrar el nacionalismo y que van a intentar crear proyectos culturales y políticos nacionalistas en toda América Latina, prácticamente toda América Latina. Hay excepciones, Colombia es una excepción, pero en el resto del continente, casi sin excepción, llega esta nueva tanda de caudillos nacionalistas. ¿Llegan por qué en el 30? Porque en el 29 el crack económico debilita mucho las oligarquías tradicionales. Hay como cierto vacío de poder, cierto resquebrajamiento de los poderes tradicionales que aprovechan estos nuevos personajes para tomarse el poder y reorganizar las élites gobernantes de todos los países. Uno de ellos es Perón, en efecto, uno de ellos es Perón. Perón participa, no tiene un papel protagónico, pero sí participa en el golpe que da José Félix Uriburu en 1930 en Argentina. Es un golpe muy apoyado por el clero, muy inspirado en ideas claramente fascistas, ideas que además había desarrollado un poeta modernista, un poeta muy importante, Leopoldo Lugones. Leopoldo Lugones fue el gestor del fascismo argentino, claramente, y posiblemente del latinoamericano. Un poeta muy admirado por Borges, por ejemplo. Borges decía que en Lugones estaban todas las metáforas. Y sin embargo fue él el que invocó al ejército, el que lo llamó para que diera un golpe, y en el 30 llega Uriburu a imponer una nueva élite gobernante, que va a ser el ejército. Esta élite prácticamente se mantiene hasta 1945, si no en el poder, sí con mucha influencia, dan 2 golpes en el 30 y en el 43. En el 43 ya Perón es un personaje importante, es uno de los líderes del golpe. Después acaba en la vicepresidencia, se convierte en un personaje muy popular, muy influenciado por Mussolini. Ha estado los años anteriores en Italia, ha visto lo que ha hecho Mussolini, su proyecto corporativista de mezclar a los sindicatos con el gobierno, de establecer lazos muy estrechos con las clases trabajadoras, lo seduce, lo empieza a replicar en Argentina, y después, cuando acaba la dictadura, y este es otro momento importante, en 1945, se acaba la Segunda Guerra Mundial, el fascismo es derrotado, todos estos militarotes, caudillos nacionalistas inspirados por Mussolini, son arrasados por la nueva ola democrática. Es el momento en donde estos personajes tienen que reciclarse en demócratas. Digamos, Perón tiene que reciclarse en demócrata, y es el momento en el que empieza a gestarse esa versión del populismo claramente latinoamericana, que es el populismo que llega al poder legítimamente, digamos, no tumba las puertas de Palacio con los tanques, llega gracias al fervor popular, a la estrategia comunicativa, al contacto con la masa, al poder, y es desde dentro de las instituciones que empieza a degradarlas, a corroerlas, a cooptarlas, para finalmente instaurar un gobierno autoritario. No, bueno, yo creo que allá llegaremos, ¿no? Vamos por partes, sin adelantarnos tanto. Yo lo que pasa es que no sé si lanzarme y romperte un poco en los esquemas y todo tu orden que tienes en tu libro, que yo he agradecido tanto, pero me gustaría también que hablásemos de cosas particulares desordenadas, no sé. Sí, adelante. Rojo, adelante, ¿te parece bien? Perfecto. Esto no era lo acordado, pero bueno. El libro está perfectamente
dividido en tres periodos, ¿no? En tres partes, ¿no? Que esos son tres delirios diferentes, ¿no? Y están los delirios de vanguardia, que es esta primera parte del 98-1930, luego en 1930 al 60 los delirios de la identidad, y de los 60 o del 59, digamos, desde la Revolución Cubana hasta que muere Fidel Castro, los delirios de la revolución, de la soberbia, ¿no? Pero el libro está en todos sus periodos. Hay una serie de personajes que deambulan por el libro, la mayoría de ellos artistas, que en muchos casos manipulan o logran dar sentido, o logran incluso que quien ostenta de verdad el poder encuentre un sentido y un relato. Porque claro, estamos escuchando ahora relato. Estos son palabras del momento ahora mismo, ¿no? Identidad, indigenismo, relato. O sea, llama la atención que la política ahora, digamos, actual, hayamos vuelto a estos conceptos que en América Latina surgieron hace tanto tiempo, ¿no? Pero bueno, para no desordenarme más de lo que ya estoy. De estos personajes que aparecen a lo largo del libro, que podríamos seleccionar una docena de ellos, porque son totalmente fascinantes, algunos de ellos verdaderamente siniestros, a mí me gustaría elegir uno, cuesta muchísimo elegirlo, ¿no? Pero me gustaría elegir uno que tuvo una importancia fundamental en toda la institucionalización de la Revolución Mexicana, ¿no? Que es el doctor Alt, ¿no? Que también efectivamente pues terminó siendo una persona, no sé si podríamos decir un filonazi o algo así, ¿no? También. ¿Quién es el doctor Alt? El doctor Alt es uno de estos personajes delirioamericanos fascinantes, absolutamente fascinantes. Era pintor, su verdadero nombre es Gerardo Murillo. Él era un pintor de paisajes y de volcanes, tenía una fascinación por estas grietas que contactan con el interior de la Tierra y que de pronto hacen erupción y se convierten en fuentes de lava y de energía. Bueno, y es una metáfora de lo que era él. Él también era eso, él era un volcán. Él fue quien tuvo la idea del muralismo mexicano. A él fue al primero que se le ocurrió. Se le ocurrió en 1910. Incluso pidió permiso a las instituciones para que le prestaran los muros públicos, para empezar a pintarlas. Pero empezó la Revolución Mexicana y su proyecto tuvo que postergarse 10 años u 11 años. Y fue en realidad entre 1921 y 1922 que ya José Vasconcelos lo retoma y lo desarrolla. Pero fue él. Cuando empieza la Revolución Mexicana, el doctor Atl es un pintor poco politizado, prefiere irse a París y allá se vincula con una vanguardia, con un grupo de anarcoindividualistas muy influenciados por Max Stirner, por Bergson, por ideas vitalistas, que se llamaba la acción del arte, la acción de arte. Y con este grupo que no desarrolló exactamente un estilo pictórico y por eso no aparece con tanto protagonismo en la historia de las vanguardias europeas, lo que entendió Atl fue que el arte es simplemente la acción transformadora. Es decir, que la potencialidad humana puede convertirse en acción transformadora. Esa es una idea muy nietzscheana también, ¿no? Que llama a que el artista creador ejerza como un superhombre y que imponga su voluntad transformadora sobre el mundo. Esta idea es muy seductora entre los artistas, pero también entraña riesgos. ¿Por qué? Porque la democracia es justamente uno de los obstáculos que el artista creador que quiere imponer su voluntad transformadora va a enfrentar como un enemigo, ¿no? Y el doctor Atl acaba siendo un enemigo de la democracia, un enemigo declarado. Él lo que quiere con lo que fantasea es con ciudades o comunidades de artistas, de la élite creadora, que vivan aislados de la sociedad, en
en nichos privados, dedicados a crear y a explorar su talento, su imaginación y sus delirios. Esa idea, digamos, también lo lleva a encontrar en Hitler el ejemplo paradigmático del artista que se convierte en líder y que lleva a una nación a la gloria, ¿no? Y acaba siendo un defensor de Hitler, ¿no? Un defensor del nazismo y uno de los promotores en esta tensión latina, sajona, de la intervención de América Latina en la Segunda Guerra Mundial, no del lado de los aliados, sino del lado del eje, ¿no? Van a ser muchos personajes muy influyentes en América Latina, José Vasconcelos es el otro, que llevados por su aborrecimiento a lo sajón, a lo yanqui, a Estados Unidos, van a decir, ha llegado nuestra hora. Por fin vamos a poder desquitarnos de los yanquis, por fin vamos a vencerlos, porque hay una nueva fuerza, que es el nazismo, que odia a lo sajón tanto como nosotros. Simplemente basta con aliarnos con ellos, entrar en la Segunda Guerra Mundial y acorralarlos y finalmente vencer al enemigo que tenemos respirándonos en la nuca desde 1898. Entonces sí, es uno de los personajes fascinantes que hay en esta historia, porque además tiene un romance apasionado con otro personaje fantástico que es Naui Olin, una mujer avanzadísima para su época. Un volcán también. Un volcán que a los 10 años hacía unas poesías eróticas casi, pero brutales, y que tuvo una relación pues apasionada, una volcánica sin lugar a dudas, una relación apasionada con el doctor Alton durante unos años. Vivían en un convento de la Merced, vivieron allá. Entonces, sí, es uno de estos personajes que yo conocía poco, y que el libro me dio el pretexto de meterme muy, muy a fondo en su vida y descubrir un personaje pues exacerbado y fascinante. Pero no es la excepción, es casi que la regularidad. Todos los personajes son así. Es curiosísimo. Sí, hay una cosa que, ya pegando estos saltos que hemos decidido pegar, ¿no? Adelante. Que yo creo que es particularmente, no sé si llamarlo dolorosa o es lo que lastra en buena medida a América Latina, y es los mitos. Es decir, Latinoamérica ha dado a lo largo del siglo XX un montón de mitos, y liberarse de un mito es extraordinariamente difícil, porque, digamos, estás identificado con el relato. Entonces, a mí me gustaría, dando ya otro salto un poquito más adelante, bueno, pues la Revolución Cubana, y dentro de la Revolución Cubana la figura de Che Guevara, el hombre nuevo. Yo creo que todavía ahora, si pones un micrófono por ahí a una determinada generación de españoles, el mito sigue vivo, perfectamente vivo, ¿no? Sigue siendo alguien absolutamente intocable, ¿no? Bueno, es realmente intocable, quiero decir, qué proyecto, cómo se forman esos mitos y si hay alguna manera de salir de ellos, o que sería, digamos, ese otro veneno. Está el veneno del nazismo y está el veneno un poco del radicalismo revolucionario, digamos, de izquierdas, o del comunismo, ¿no? Que también ha producido pues las dictaduras terribles, ¿no? Bueno, pues por ahí te invito a que hables un rato. Sí, digamos que América Latina ha cumplido ese papel de pantalla de proyección de ciertas utopías europeas y estadounidenses, ¿no? Ha sido un papel infausto, en realidad, porque, y yo cito a Gianni Battimo en unas declaraciones que dio, ¿no?, que él se alegraba de que en América Latina siguieran vivas ciertas ideas que habían muerto en Europa. Y la pregunta que yo mentalmente le hacía, ¿y por qué cree que han muerto en Europa? Pues porque por lo general han conducido al totalitarismo y a la muerte. Y me parecía injusto que nos convirtiera a nosotros los latinoamericanos, o que convirtiera a América Latina en el deshuesadero ideológico de Europa, ¿no? Un lugar donde se depositan las utopías, las ideologías fallidas, se les
hecha grasa, se les ponen dos alambritos, una pila, y se ponen otra vez a funcionar como si pudieran eternizarse allí, es decir, en América Latina. Y las fantasías y los mitos que nos han lastrado han sido muchísimos. Empezando en el siglo XIX, finales del XIX, fue el mito del progreso. El mito del progreso condujo en gran medida a actos barbáricos en América Latina, por ejemplo, al exterminio de las poblaciones indígenas, ¿no? Todo aquello que frenara el progreso debía ser eliminado, y por eso se legitimó el exterminio de las poblaciones indígenas, ¿no? Todos estos mitos han, por lo general, tenido como consecuencia nefasta el exterminio de alguien, o identificar a alguien como enemigo que lastra el progreso, que lastra la justicia, que lastra el desarrollo, y que por lo tanto no tiene cabida en nuestros países y tiene que ser eliminado. Cuando llegan los movimientos nacionalistas de los años 30, ¿cuál es ese enemigo? ¿O cuál es esa mitología que se empeña en extirpar el mal de América Latina? Pues todo aquello que sea extranjero, todo aquello que esté contaminado con cultura o ideas extranjeras. Es el momento en donde América Latina se vuelve muy antisemita, se vuelve un lugar, digamos, muy hostil para los judíos, para los liberales también. El pensamiento liberal es proscrito porque parece un préstamo extranjero nocivo, y además los liberales defienden el contacto económico con el extranjero, pero curiosamente también con los comunistas. Es el momento en donde los comunistas también son supremamente perseguidos porque son internacionalistas, y nada ofende más a un nacionalismo que el internacionalismo. Digamos que a ellos la lucha obrera, la lucha clasista, les repugnaba, porque ellos estaban en una lucha nacionalista para eliminar la influencia extranjera en sus propios países. Luego, que alguien venga a hacer reivindicaciones internacionalistas clasistas les parecía un vicio extranjerizante, tanto como el liberalismo, curiosamente. Entonces es otro mito que encuentra un enemigo para perseguir. Llega la Revolución Cubana y nuevamente se empieza a generar una mitología que reivindica, como en los años 30, la violencia. Reivindica el ejercicio violento contra parte de la población. En 1960, por ejemplo, en Guerra de Guerrillas, el Che Guevara decía que era legítimo hacer la revolución en sistemas autoritarios, en dictaduras. En 1963 se desdice y dice, no, hay que hacer la revolución en todos tipos de sociedad, porque la democracia la democracia burguesa, no se diferencia en absoluto de la dictadura. Y entonces legitima el uso de la violencia y el uso del asesinato en la política, que es justo lo mismo que habían hecho los curas fascistas en la Argentina del año 30. Los curas fascistas habían legitimado el uso de la violencia y usaban una fórmula caricaturesca, ¿no? Maxicocos y liberopúpteros, como si fueran bacterias a exterminar, ¿no? Y la receta era el uriburol, o sea, uriburu. Bueno, pues eso mismo, que era un vicio de la derecha, ahora se replica desde la izquierda con el Che Guevara. Y el Che Guevara también crea el mito de una nueva élite, que es el guerrillero, que es el ideal moral, que no tiene más remedio que hacer la revolución, porque todo revolucionario debe hacer la revolución, y en la revolución pues se mata y da cierto tipo de legitimidad nuevamente al asesinato político. Nuevamente América Latina se convierte en un polvorín, en donde para conseguir objetivos políticos es legítimo tomar los fusiles y empezar a matar lo que sea, pues porque para acabar la democracia burguesa o el imperialismo, pues vale robar un banco que matar a un funcionario público o lo que sea, ¿no?
Entonces sí, hemos estado perseguidos por esos mitos. Ahora está el mito del decolonialismo, que es nuevamente un producto ahora yanqui, de las universidades yanquis, que, digamos, congrega todo el romanticismo norteamericano y vislumbra en América Latina un paraíso premoderno, un paraíso en donde ciertos valores y ciertos saberes y ciertas identidades premodernas subsisten y deben subsistir. Entonces, digamos, nos ven como cierto antídoto a todos los males modernos. Y es, digamos, la nueva moda académica en Estados Unidos que está, digamos, teniendo un influjo brutal en todo el mundo. Estamos presas de esos mitos y yo creo que ninguno es positivo porque ninguno nos concibe como iguales al resto de la humanidad, ¿no? Siempre se nos ve como la excepción, como lo otro, como lo distinto, como la esperanza, como la utopía. No, somos, digamos, personas que merecemos vivir con la cierta normalidad y cierta tranquilidad como cualquier europeo o cualquier norteamericano, ¿no? Esto es verdad que se observa mucho en tu libro, ¿no? Que es un libro contra muchas tendencias políticas, culturales e intelectuales de este momento, ¿no? Y por eso es también un libro del momento, ¿no? Y también un poco para entender que algunos fenómenos que estamos viviendo ahora y que nos llegan mucho desde Estados Unidos, que a Estados Unidos llegaron desde Francia y han sido modificados también, realmente no son nuevos, vienen del pasado y está bien indagar de dónde vienen, quiénes los impulsaron y qué consecuencias tuvieron en ese momento, ¿no? Esto es muy interesante. Pero te quería comentar, al hilo de esto último que has dicho, no sé cuánto tiempo nos queda, que un poquito todavía, es que a lo largo del libro y al final, ¿no? Pues tienes esta sensación de que América Latina es un escenario excepcional de catástrofes políticas, ¿no? Pero claro, yo también por mi perspectiva y a lo que me dedico, ahí me gustaría salir un poco, relativizar un poco, ¿no? Porque realmente la catástrofe política la hemos vivido en todo el planeta, ¿no? El uso de la violencia, la legitimación del uso de la violencia, la creación de mitos, el indigenismo, incluso el victimismo también, ¿no? Lo hemos tenido en todo el mundo, lo hemos tenido en Asia y incluso en la propia Rusia, ¿no? El uso cuesta pensar en un país que haya utilizado a su población de una manera tan inhumana contra cualquier proyecto político, ¿no? Pero lo tenemos también en África, ¿no? O sea que, y quizá lo característico de América Latina y en Asia también, ¿no? En Asia ha habido grandes genocidios también, ¿no? Y una política muy salvaje. Y la sensación al leer el libro y cuando hablamos de América Latina es que efectivamente es un territorio salvaje para la política y un territorio muy inhóspito para la democracia. Pero todos estos escenarios también lo son, ¿no? Y yo me pregunto si esto lo que pasa es porque realmente en el fondo América Latina es Occidente y es verdad que lo es. Entonces, digamos que esto suceda en parte de nuestro Occidente es lo que le convierte quizá en una excepción, ¿no? Pero no es el territorio más violento, no es el territorio, digamos, donde el mito o donde menos tiempo ha vivido la democracia, ¿no? Sí es el territorio con mayor índice de desigualdad, sí es un territorio muy desintegrado, pese a tener muchísimos factores para integrarse, pero yo creo que es precisamente su pertenencia, bajo mi punto de vista indiscutible a Occidente, lo que hace que veamos a América Latina como una excepción, cuando en realidad en el conjunto del planeta probablemente no lo sea. Sí, yo también creo que somos parte de Occidente, pues es que la religión mayoritaria es el catolicismo, ahora el evangelismo, pues que es parte de lo mismo, y somos 400 y pico millones de hispanohablantes. Es evidente que somos parte de Occidente y lo demuestra la facilidad con que adoptamos y adaptamos las ideologías occidentales. Es decir,
todo fenómeno político y cultural europeo, norteamericano, de una u otra forma llega a América Latina y tiene impacto y genera, digamos, mareas que después se latinoamericanizan, pero, digamos, somos una caja de resonancia de lo que ocurre acá, permanentemente. Incluso esta nueva fantasía de colonial que rescata justamente lo que en teoría es particularmente latinoamericano, eso no se inventa en Oaxaca, no se inventa en, no sé, en Somondoco, en Colombia, ¿no? Eso se inventa en las universidades norteamericanas, ¿no? Eso se inventa en el Ivy League, y además se inventa en inglés. Esto está escrito en libros en inglés. Esto no se escribe en náhuatl, ¿no? Es decir, todo eso resuena muchísimo, muchísimo. Luego el cordón umbilical no lo podemos cortar, no lo podemos cortar. Somos, digamos, parte de lo mismo, con particularidades, sin duda, con muchas particularidades, ¿no? Y ahí el arte y la cultura creo que es donde aflora esa diferenciación latinoamericana positiva, que hemos hablado mucho de lo negativo, pero está todo ese mundo de creación latinoamericana, de poesía latinoamericana, de plástica latinoamericana, que gracias al contacto entre Europa y tradiciones locales o experiencias locales, crea unas floraciones maravillosas, pero maravillosas. Digamos que cierto tipo de voces, como la de Neruda o como la de César Vallejo, incluso como la de Vicente Huidobro, son impensables sin una experiencia radicalmente latinoamericana, sin una experiencia del frío andino, ¿no? La voz de César Vallejo es una mezcla de dadaísta francés con un habitante de lo que él llamaba el inhumanable Ande, ¿no? Donde el frío se cala en los huesos, donde la experiencia del dolor justamente se fija ahí, en esa parte del cuerpo, en los huesos, y es un poeta de los huesos, es un poeta de cierto tipo de experiencias que sin la asfixia de la altura, sin el frío, sin esas condiciones inhóspitas, es incomprensible. Luego, es la suma perfecta de un personaje con una vivencia andina y con una influencia cultural europea. Neruda también, lo mismo. Neruda es un poeta que aprovechó bien la experiencia surrealista, ¿no? Y que situó su poesía o la génesis de su poesía, más que los huesos, es quizá las tripas, ¿no? El vientre, los deseos, las pasiones, los instintos, y logra crear una poesía con sombras pesimistas, intimistas, pesadillescas, muy atada al orgánico y al suelo y a la tierra latinoamericana también, ¿no? Es una voz que no podría surgir de ningún otro lugar que no sea América Latina, gracias justamente a la vivencia latinoamericana y a el influjo cultural europeo. Y así me podría hablar pues de infinidad. A Tarsila do Amaral, por ejemplo, una pintora fantástica brasileña que plasma la mitología popular brasileña, los personajes mitológicos brasileños con un estilo tomado del cubismo francés, de Leger en particular. Luego, ese contacto culturalmente ha sido la cosa más fructífera y maravillosa que nos ha pasado. Ha sido fantástico, ¿no? Y el libro creo que se explaya en eso, en que ese es el lado bueno, el lado A del delirio, ¿no? La maravilla que nos ha permitido crear. Ya que estás en esto, hemos hablado siempre muy para atrás, ¿no? Y quería
justamente traer a colación, digamos, uno de los grandes escritores últimos latinoamericanos que sirve de referencia de otro momento y que explicaras un poco qué significa ese momento. Me estoy refiriendo a Roberto Bolaño y todo lo que hay un poco detrás, ¿no? Es decir, ¿qué personaje es ese? Estamos en otra época ya, y ya es, digamos, esta época más cercana a nosotros, y de pronto ahí hay otro tipo de desgarro el que se produce, ¿no? Claro. ¿Qué características tienen? Pero fíjate, Rojo, no sé si a ti te habrá pasado, porque yo al leer tu libro he tenido también fogonazos un poco que me ha recordado mi lectura de Los detectives salvajes, que yo no entendía, con el libro he entendido que es esta mezcla de los políticos, las élites, las vanguardias, tal, o sea, toda esa parte que está en México y que está con esta élite mexicana, que esta mezcla de los anarquistas, pero al mismo tiempo y luego la violencia también, ¿no? Sí me ha pasado en el libro, no puedo decir qué tal, pero en algún momento me ha venido, entonces qué bien que lo hayas preguntado. Sí, Bolaño es un personaje fantástico porque, situémonos, la literatura latinoamericana había dado grandísimos poetas, los que acabo de mencionar, grandísimos poetas. Narradores había dado muy buenos, pero no tenían tanto brillo internacional. De pronto llega el boom latinoamericano y cambia por completo la ecuación. Ahora son los narradores los que representan a América Latina, los que rastrean las vetas subterráneas de la identidad o de los conflictos latinoamericanos, ¿no? El boom es lo que es, un momento glorioso y abrumador de la literatura latinoamericana que genera cierto hastío en las generaciones posteriores, ¿no? Las generaciones posteriores, las de los 90, intentan desvincularse del boom latinoamericano hasta cierto punto, ¿no? Intentan desvincularse de América Latina, intentan cosmopolitizarse más y empezar a escribir de temas no relacionados con América Latina. Y tienen cierto momento de brillantez y de notoriedad. Parece que el escritor latinoamericano por fin se puede deshacer de América Latina, se puede liberar de ese fardo que es tener que hablar de los conflictos latinoamericanos. Y de pronto, de la nada, aparece Roberto Bolaño. Roberto Bolaño, que genera otro terremoto que eclipsa a estos novelistas de los 90, porque da la sensación de que es un nuevo boom, y casi que sí lo fue, solamente con la diferencia de que era unipersonal, porque Bolaño es Bolaño y no hizo parte de una agrupación, sino que estaba él haciendo unas novelas muy latinoamericanas, muy latinoamericanas, pero muy distintas a las del boom. ¿Cuál era la fuente de inspiración de Bolaño? Bueno, pues la Latinoamérica que no tocaba el boom, la de los años 20, la de las vanguardias, la de los estridentistas mexicanos, la de estos experimentos con el futurismo, con el dadaísmo, con el surrealismo. El boom latinoamericano y en general la generación del 50 rechazó mucho la vanguardia, rechazó el indigenismo, rechazó el cholismo, rechazó el negrismo, y trató más bien de tomar los temas latinoamericanos y abordarlos con técnicas literarias anglosajonas, faulknerianas, kafkianas también, y marcó como una diferencia de la vanguardia con la vanguardia. Bolaño vuelve a este momento, sabe mucho de la vanguardia latinoamericana, sabe mucho de la tendencia filofascista de los poetas de los años 20, y por eso puede escribir un libro como La literatura nazi en América Latina, ¿no? La literatura nazi en América, que son poetas nazis inventados, que en realidad debió haber tomado a los poetas reales, que son mucho más interesantes que los que él se inventa. Yo digo, el Dr. Atl es muchísimo más interesante que cualquiera de los personajes que él se inventa. A mí me había gustado esa novela antes de conocer a los referentes reales. Ahora me parece que es un pequeño ejercicio pseudo-imaginativo, porque los personajes reales son muchísimo más interesantes y mejores. Entonces, bueno, toma esta tradición de la vanguardia
y empieza a crear novelas en donde lo que vemos es, digamos, jóvenes intentando encontrar sentido en ciudades violentas, caóticas, y finalmente casi que fracasando por lo general en sus intentos. En Bolaño el mal está muy presente, el mal latinoamericano, esa tendencia a mezclar cultura y muerte, cultura y asesinato, cultura y violencia, está muy presente como un mal infligido por ciertas élites o por cierto algo en el entorno, enloquece algo en el entorno, afecta la cordura de la gente y por lo general acaba todo o en los feminicidios de 2066 o en los crímenes de este poeta de Estrella Distante, o en cosas así, ¿no? Y esta forma de entender los males latinoamericanos ha tenido un influjo impresionante en la última camada de escritores, sobre todo escritoras latinoamericanas, que han empezado a mezclar la realidad política latinoamericana con elementos góticos, elementos fantasiosos, en donde, claro, la presencia del mal está ahí nuevamente, en el ambiente, ¿no? Y que pareciera que ineludiblemente nos conducen a, digamos, a la catástrofe, ¿no? a la violencia. Entonces, bueno, su influencia es claramente notoria. Me parece que estamos en hora, ¿no? No sé si hay alguna pregunta más, me temo que no. Bueno, pues nada, agradeceros muchísimo vuestra presencia, agradecerte mucho, Carlos, estas lecciones de sabiduría, que nos lo hemos pasado estupendamente. Muchas gracias. Y hemos aprendido un montón. Y nada, pues muchas gracias de nuevo a Casa América por habernos alojado y a Taurus por haber publicado el libro. Pues gracias. Muchas gracias.